Señoras y señores, obviamente en esta semana debíamos haber señalado, como así lo hemos hecho, una fecha especial para poder conversar sobre un tema relacionado con la Semana Santa. Para ello hemos invitado al señor Fernando Carrillo, Grupo de Estudios Teológicos, al doctor Leonardo Andrade, catedrático universitario. Leoncio. ¿Y qué dije? Leonardo. Me quedé medio raro, como que se vaya. Bueno, Leoncio, perdón, por favor, cualquiera se equivoca en estas alturas. Doctor Leoncio Andrade, catedrático universitario, profesor de filosofía, de establecimientos de educación superior y media, y también al ex sacerdote Eduardo Delgado, ex sacerdote salesiano. Bien, principiamos. El tema, distinguidos invitados, ya lo he manifestado, es el de la Semana Santa. Doctor Leoncio Andrade, ¿cuál considera usted el verdadero mensaje de la Semana Santa? Le escuchamos, a ver si le colocamos bien el micrófono. 8 y 7 minutos. Siga nomás. Bueno, según mi lectura, la Semana Santa constituye un evento muy complejo, porque supone una reflexión sobre una actitud del hombre frente a la vida. Siempre que se topa estos temas, uno obligadamente tiene que regresar su mirada a Grecia. En realidad, los griegos, ya mucho antes de que surja el cristianismo, ya hablaron sobre la primera caída, sobre el primer error del humano, el pecado original que se conoce, que es muy posterior en el caso de Adán y Eva. Los órficos tenían un mito que se denominaba el sagreo, que eran formas de expresión rituálica en donde ya empezaron los humanos a sentir una especie de remordimiento por sus conductas incorrectas, por sus formas inadecuadas de entender la vida y por sus relaciones incoherentes con los demás. No necesariamente el problema de fondo es el espacio dedicado a la sexualidad. Más bien yo creo que se debía a una comprensión sobre el ejercicio del poder. Es decir, la mitología tenía una expresión vinculada directamente con el poder. Perdón que le interrumpa, Sí. 5 minutos para cada participante en la primera vuelta. Entonces, yo pienso que la religión siempre ha estado vinculada con el poder. Y por hacer bien o por manipularla, de alguna manera siempre estuvo presente en el ejercicio del poder. Cuando nos referimos entonces al nacimiento, surgimiento del cristianismo, el cristianismo aparece en una sociedad esclavista, en una sociedad de clases. Pilato representa los intereses del Imperio Romano desde la dominación. Caifás representa el interés de los judíos desde la dominación. Tenía un lugarteniente, un señor Caifás, que, digamos, el señor Caifás tenía un amigo que se llamaba Barrabás, quien se dedicaba a resistir al Imperio Romano en sus procesos de recuperación de los impuestos. Judas era amigo de Barrabás, y entendemos que entonces esta ligazón pretendía hacer de Cristo un dirigente político que resista al Imperio Romano desde los intereses de los judíos. Pero aquí viene lo importante. Jesucristo representa y expresa un punto de vista universal. En el momento que él deja el interés regional particular del hombre judío, específicamente del hombre judío poderoso, para dar paso a una expresión moral de carácter universal, establece la diferencia. Yo creo que por ahí es importante organizar la reflexión respecto a este acontecimiento denominado Semana Santa.
Entonces, doctor, el mensaje, más concretamente hablando, el mensaje de Semana Santa, ¿cómo lo presenta usted en definitiva? Bueno, es una convocatoria. ¿Cuál es el mensaje? A mí parece que es una convocatoria a repensar, a recrear, a reinventar los aspectos más humanos y más importantes de los seres sociales que existimos en este planeta para reordenar, reorientar nuestras conductas. Yo le veo de esa forma porque sea o no motivo de reflexión, el cine, como bien se había dicho, ha tomado tanta espectacularidad ahora. El problema de fondo es repensar sobre nuestra obligación y nuestro compromiso con la vida. Creo que ese es el aspecto fundamental. Ya. Perfecto, gracias, doctor. ¿La hora exacta? 8 de la mañana, 11 minutos. Vamos con nuestro especial invitado. Todos ustedes son especiales invitados, obviamente. Me estoy refiriendo al ex sacerdote salesiano, señor Eduardo Delgado. Señor Delgado, ¿es necesario creer en un Jesús más humano? Mire, más bien Jesús es un humano, es humano. Y ese es, yo creo, el misterio más grande de nuestra fe. Un Dios que se hace humano no es que se disfraza ni se reviste de humano. Y por eso Jesús tiene que ir descubriendo en el contacto con su gente la voluntad de Dios. Él va descubriendo cada día qué es lo que Dios le está pidiendo. Y por eso, ya de joven, va a la sinagoga y busca un pasaje que identifique lo que Dios le está pidiendo. Y él descubre que Dios le está pidiendo un compromiso por un cambio radical de la situación política y religiosa de su tiempo. No solamente religiosa, no solamente ética, no solamente moral, sino política. Y por eso escoge el pasaje de Isaías que dice: Dios me ha ungido para traer la liberación, para anunciar un año de salvación y de gracia, para que los ciegos puedan ver, para que los cojos caminen, para que los que no tienen pan vayan con las manos llenas de pan. A eso se llama reino de Dios. Eso empieza a proclamar Jesús, es decir, empieza a anunciar una buena noticia. El reino de Dios está cerca, levanten la cabeza, se acerca vuestra liberación. Pero una liberación que es integral. Porque algunos nos hacen pensar que Jesús vino solamente a decir: conviértanse, tengan el alma pura y esperen para cuando mueran y Dios les va a premiar y les va a dar allí felicidad, paraíso. Si eso hubiese hecho Jesús, no estaríamos celebrando la Semana Santa, la cruz, la muerte, un juicio injusto, un asesinato. Porque generalmente cuando solamente anunciamos la salvación del alma, no nos conflictuamos con nadie. Dice que bueno, que sigan ellos rezando, que sigan purificando sus espíritus y estando, sí, muy cerca de Dios. Eso no conflictúa a nadie. Jesús denuncia un poder político que estaba oprimiendo a su gente. Y denuncia un poder religioso que también estaba oprimiendo a su gente, como bien dijo Leonardo, una religión. Leoncio. El Leoncio. Nuevamente. Estamos en Hay cosas que se contagian con una facilidad. Sí. Una religión ligada al poder para mantener privilegios. Jesús denuncia eso. Y por eso en la Semana Santa recordamos a dos verdugos. No olvidemos que en la Semana Santa recordamos primero a los verdugos y a la víctima. ¿Quiénes son los verdugos? El poder político y poder religioso que se confabulan para liquidar a una persona peligrosa, que se le considera peligrosa, ¿no? Y la sentencia va a ser la cruz. Por eso Semana Santa es una reflexión sobre la vida y sobre la muerte. Cómo aquellos que buscan la vida son llevados a la muerte,
Pero aquellos que buscan la vida y luchan por ella no tienen temor a dar la vida para que todos tengan vida. Ese es el mensaje cristiano. Entonces, en la Semana Santa reflexionamos sobre la cruz. Y la cruz significa muerte, símbolo de muerte. Y a nosotros nos debe llevar, a los que tenemos fe en Jesús, cualquiera sea su religión, a los que tengamos fe en Jesús, a comprometernos en derrumbar todo tipo de cruz, o sea, todo tipo de muerte. Si no hacemos eso, estamos cayendo solamente en la nostalgia. Pobrecito Jesús, cómo murió, cómo le apalearon, qué terrible, qué malo los romanos, qué malo el Sanedrín. No, tenemos que traducir esto ahora. Decir, bueno, nosotros somos creyentes y seguimos a un asesinado, a uno que le mataron porque defendió una causa. ¿Nosotros vamos a defender esa causa o vamos a quedar llorando ese pasado? No olvidemos que hoy solamente cambian los clavos. Hoy tienen otro nombre los verdugos. Pero Jesús sigue muriendo. Jesús sigue agonizando en todos aquellos empobrecidos por este poder que no quiere ceder privilegios. Empobrecidos, me refiero, del hambre. Empobrecidos por la falta de empleo. Estos que cargan la cruz, estos niños de la calle que cargan una cruz enorme, la cruz de la deuda externa, la cruz del desempleo, la cruz de la migración por sobrevivencia. Gracias, 5 minutos exactamente, 8:17. Gracias, señor Eduardo. Pegué un susto tremendo con ese sonido que usted lo produce, ¿eh? Bien, quiero dirigirme precisamente al señor Fernando Carrillo, que lo tenemos acá, del Grupo de Estudios Teológicos. ¿Por qué es necesario la religión? ¿Cómo podemos los cristianos acercarnos más a Cristo? Le escuchamos. ¿Por qué es necesario la religión? Sí. Bueno, el hombre desde sus inicios ha sido un ente religioso. Siempre estuvo, endiosando a los fenómenos naturales, a aquellas situaciones que no encontraba explicación normal para su sencillo conocimiento. En la actualidad mismo se endiosan muchas cosas. Se endiosa incluso el dinero, se ha endiosado el dinero a través de todos los tiempos. Se ha endiosado el poder, se ha endiosado muchísimas situaciones que el hombre no llega a comprender. Pero don Gustavo, yo quisiera referirme, antes de continuar con esto, de algo especial que había mencionado Eduardo, de un asesinato, porque así se debe llamar la muerte de Cristo, asesinato, de una planificación muy, muy bien estructurada de lo que sucedió con Cristo, y que normalmente se sigue haciendo, como bien lo han dicho acá los compañeros del panel, que se viene haciendo no solamente en el mundo, sino en nuestro país específicamente. Y he llamado a este punto, ¿por qué? Porque pienso que estoy junto a un Cristo, a Eduardo. El otro día que le entrevistaban en televisión, yo quise llamar, no pude comunicarme para felicitarle por su decisión muy varonil, muy de hombre de bien, de dejar el sacerdocio y salir a ser un laico como los que estamos comprometidos con el pueblo ecuatoriano, como los que sí tenemos la valentía de dejar a un lado, liberarnos, como hablábamos en diciembre, liberarnos también de ciertas presiones religiosas que no nos permiten decir claramente lo que pensamos, o no nos dejan decir claramente lo que pensamos y decimos. Para mí, mis admiraciones para Eduardo, porque realmente ha sido un hombre que ha estado frente al pueblo, junto al pueblo. Hablábamos de una misericordia la vez anterior, que ha estado pues ahí, mostrando su misericordia junto a los niños de la calle, junto a los niños trabajadores de la calle, junto al pueblo indígena. Eso es un Cristo.
y que igualmente se planificó, igualmente junto con el gobierno se decidió presionar para que salga Eduardo del sacerdocio. Vaya, mis felicitaciones, Eduardo, y junto a ti estaré en cualquier momento. Pero, con respecto a lo que usted me preguntaba, don Gustavo. ¿Por qué es necesario la religión? ¿Por qué es necesario la religión? Científicamente, veía el otro día en un artículo del internet, dice que científicamente está demostrado, está comprobado de que el hombre, junto a la pituitaria en el cerebro, tiene una glándula que le llaman, los hindúes le llaman la glándula de la iluminación. Los científicos le han denominado como la glándula de la espiritualidad, pero que en el cerebro del hombre está situada esa glándula en donde le permite al hombre relacionarse con lo superior, con lo divino. Personalmente, a esa glándula, o como quieran llamarle o como quieran denominarle, yo la denomino mi Padre que vive en mí. Ese espíritu divino que vive en mí. Si yo no estoy consciente de que Dios Padre vive en mí a través de su espíritu, no me sirve absolutamente de nada ningún rito religioso, ni ninguna procesión, ni ningún rezo. Esa conciencia profunda de saber que Dios, esa divinidad, como quieramos denominarla, en otras filosofías religiosas se la conoce como Cristo interno, como el yo soy, como tantos nombres que se le ha dado a la divinidad. Si yo no creo profundamente de que Dios vive en mí, pues no habría razón de la religión, porque religión, no nos olvidemos que es reunir al hombre con Dios, al hombre con Dios. Pero esto es relacionado con su persona. Sí, definitivamente. Mi pregunta es general. Ya, a nivel general, la religión, hay tantas religiones en el mundo y a la vez tan pocas, porque la religión debe ser personal. Yo y el Padre. Sí, no podemos generalizar, no podemos enmarcar en un cuadrado a todos los hombres, porque como bien sabemos, cada uno somos un universo distinto, cada uno somos una personalidad totalmente distinta. Obvio. Y no podemos enmarcar en un cuadrado al mundo entero, ¿no? Bien, obvio. Tenemos pues exactamente una parte de mi pregunta. Vamos a ver si es que la segunda parte más adelantito, con poquito de tiempo, porque estamos señalando ahora 5 minutos para cada uno. Y en estos instantes un breve paréntesis para cumplir con nuestro compromiso y retornamos con nuestros especiales invitados, con la participación de Nancy y de Alexis en las preguntas respectivas en el tema la Semana Santa. Nancy Monteros. Gracias, don Gustavo. Y como ya es costumbre, cada vez que nos toca los paneles aquí en los especiales de Tarqui, me saco unas pastillitas, las perlas que han dicho nuestros invitados, y en lo que tiene que ver a esta primera ronda ha sido muy trascendental y muy importante. Por ejemplo, en su intervención y en pocas palabras, Leoncio Andrade nos dijo que el mensaje de Dios, más bien dicho, el mensaje de Jesús, fue, es y será importante porque es, fue y será universal y no particular. El padre Eduardo Delgado, Jesús es el gran denunciante de los abusos cometidos por el poder confabulado con la política. Y Fernando Carrillo, la existencia de la religión es innata en cada uno de los seres humanos, porque religión es la reunión del Dios Padre con uno mismo. Así que perlas muy importantes dichas hasta el momento en la mañana de hoy. Doctor Andrade, usted dice el mensaje de Jesús es importante porque es universal y no particular, pero generalmente nos enredamos en lo general porque no solucionamos lo particular. Es decir, ¿es mejor ir de lo particular a lo general o viceversa? 5 minutos. Bueno, yo creo que en nuestro caso hay que evitar un reduccionismo. Creo que lo correcto es articular la totalidad con las partes. Sí, la totalidad puede explicar las partes y las partes preforman la totalidad. Y a nosotros nos interesa metodológicamente ubicar cualquier tema o cualquier expresión en esta dialéctica.
Les decía que es importante el mensaje o la existencia de Jesucristo por su carácter universal, porque ese es el fundamento del catolicismo. Es decir, catolicismo significa ser universal, pero eso no se opone a que las lecturas particulares que cada humano haga se desarticulen. No tendría sentido. Bajo el supuesto relativista de que cada sector, cada región va a interpretar el problema de la religión desde sus propias maneras, eso es la forma como uno puede enfrentar la cotidianidad. Cómo poder, por ejemplo, ser una respuesta política en el caso del Papa, por ejemplo. Yo le respeto mucho y le admiro por su capacidad política. Por una parte combate al comunismo en su propio país, en Polonia, y por otra parte asiste a una invitación de Fidel Castro a darle una manito de paso en el litigio de Clinton, un vecino, ¿no es cierto?, en la época de las elecciones con Bush, y entonces el Papa habla contra el neoliberalismo. Entonces yo, sorprendido, digo, excelente, ¿cómo puede ser? Esto me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque el Papa está pensando universalmente. El Papa entiende que en este mundo hay un gendarme que quiere ser universal y que eso es inhumano. Y que quiere acabar con Afganistán y que quiere terminar con Irak, con Colombia, con Latinoamérica, y que no es justo. Y él se pone al lado de los débiles. Entonces yo pienso de que no hay cómo desarticular el interés particular, el interés regional, con el proceso universal, que no equivale a pretensiones como tiene aquí en el país, por ejemplo, que bajo el supuesto de un criterio posmoderno, ¿no?, quieren balcanizar al país y hacer de Guayaquil una república, por ejemplo. Entonces también en ese concepto la nación ecuatoriana tiene sus símbolos, pero esos símbolos no dejan de ser importantes en la medida que nosotros pretendamos la universalidad, que no es lo mismo que la globalización. Si mientras nos pretenden globalizar, nosotros debemos resistir porque somos diferentes. Y resistimos desde las diferencias y desde nuestra cultura, desde nuestra forma propia de ser, desde nuestra existencia, como bien decía aquí Eduardo Delgado, para entender qué es la vida y qué es la muerte. En ese problema entendemos también otra situación que parece importante, la contradicción. Cuando hablamos de la totalidad también hay contradicciones. Por ejemplo, hay una iglesia de la dominación, que es la que viene con Colón. Pero en cambio, en nuestros pueblos se va gestando una iglesia de la resistencia. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en México es una expresión, digamos, soberana de la defensa del pueblo mexicano. Y aquí, en nuestro país, ha habido ejemplos muy valederos. Yo comparto totalmente con Fernando Carrillo en felicitar la personalidad y la actitud de Eduardo Delgado, porque es un ejemplo de virtud, es un ejemplo de tolerancia. Y yo respeto mucho a Luna Tovar, por ejemplo, a Monseñor, y no podría decir lo mismo de otros personajes que están en la iglesia. Mientras unos son controlados, manipulados y aliados con la dominación de este país, los otros luchan por la liberación de los pobres, por una vida mejor. Entonces, en este caso, Frei Beto, que hace un libro sobre Fidel y la religión, encuentra en Fidel un excelente ser, excelentemente humano, que merece ser tomado en cuenta desde esa perspectiva. Entonces, si Frei Beto es base social, eclesial en Brasil, luchando a favor de los pobres, y da su voto y liga a la gente con Lula Silva, significa que está involucrado, como bien decía Eduardo Delgado, en procesos que nos interesan, procesos que tienen que ver con la realidad de América Latina y del Ecuador. Es decir, la sensibilidad desde la posibilidad religiosa debe estar enmarcada básicamente en lo que nosotros consideramos como ético. Ético en el sentido de lo bueno en términos universales. Lo moral, en cambio, es de qué manera y de qué modo nosotros vamos a actuar en cada especie, en cada rincón, en cada espacio, en cada región de nuestro país y básicamente de nuestra familia. Gracias, doctor. 8:33. Alexis.
Gracias, don Gustavo. Padre Delgado, hablamos mucho del compromiso de la religión católica, en este caso Jesús, el Cristo, con los pobres. Pero vemos que a lo largo de la historia eso no se ha presentado. O si se ha presentado, han sido las cúpulas las que se han unido al poder para hacer todo lo contrario del mensaje. ¿Qué pasa con la religión católica? ¿Debe cambiar? ¿Debe transformarse desde su esencia, desde su profundidad? Alexis, sin duda alguna, yo pienso que todos los creyentes, los que somos católicos, debemos partir de una reflexión inicial, que Jesús no fundó ninguna religión. Por allí, empecemos por eso. Jesús no funda, no crea ninguna religión. Jesús lo que nos invita es a tener una fe profunda en un Padre bueno que quiere la vida de todos, que quiere la vida y que nos quiere tanto y por eso quiere la vida de todos. Pero cuando surgen las religiones y se crea también la religión católica, que surge muchos años después que muere Jesús, se genera una estructura con una jerarquía, con los que están arriba, con los que están a la mitad, con los que están abajo, que somos los cristianos como soldados rasos, ¿no? En ese proceso, como que llega un momento dado que las estructuras religiosas empiezan a servirse a sí mismas y no a quien dio el mensaje original. Y prevalecen más las palabras de los seres humanos que dirigen esas estructuras, olvidando a veces la palabra fundante de Cristo Jesús. Creo que hoy es el momento, y algunas veces lo he repetido, los católicos debemos ser menos católicos y más cristianos. Volver a lo que nos dice Jesús en su Evangelio. Volver a lo que nos dice Dios con su palabra. Y allí vamos a descubrir que Dios es un Dios que libera. Y cogemos el ejemplo máximo de decir cómo hay que liberarnos con Moisés y ese pueblo esclavo. Porque no olvidemos que la celebración de la Pascua, la Semana Santa, es recuperar a este Dios que está actuando en la historia y buscando libertad. La Pascua que celebra Jesús es la Pascua que está alrededor de la tradición judía. Y la tradición judía rescata en la Pascua la acción de Dios en su pueblo para liberarlo de la esclavitud. Ese es el hecho. Se celebraba eso. Era un hecho nacional. Por eso es político. O sea, la celebración de la Pascua era tremendamente político. Los romanos que estaban allí, ¿no es cierto?, con ese poder imperial, temían la Pascua. Tenían terror que lleguen los días de Pascua. Porque el pueblo judío en esos días se reunía para recordar que Dios actúa en la historia y nos quiere libres. Y nos quiere libres. Cuando olvidamos este detalle y nos quedamos solamente en el Jesús misericordioso, en el Sagrado Corazón de Jesús, solamente en los ritos, nos olvidamos de quién es Jesús. Nos olvidamos de quién es Jesús y qué es lo que quiere Jesús. Mire, y no es por rechazar ni criticar las manifestaciones de fe que la gente tiene estos días. Golpes de pecho, sacrificios. Y olvidamos lo que Dios mismo que actúa en la historia a través del profeta Isaías ya nos decía. No quiero sacrificios, no quiero que se latiguen, no quiero que se castiguen. Yo solo quiero justicia. Y la justicia es el más grande acto de amor a Dios. Y hoy debe ser este el compromiso. Lamentablemente, digo, muchos sectores de la iglesia hemos trabajado con los pobres, con los sectores empobrecidos, yo mismo con los indígenas, con los niños de la calle. ¿Y a quién teníamos que tocar las puertas para que venga alguna migaja para dar a los niños de la calle? A los ricos. Y por eso viene esa relación estrecha. Algunos grupos poderosos te dan unas caridades para que a su vez repartamos a los pobres una caridad. Y por eso alabamos y nos aliamos a los poderosos, porque ellos dicen, caer algunas migajas. Y dejamos de cuestionar a ellos mismos, porque por su culpa y su egoísmo tenemos esta pobreza.
Ojalá llegue un momento dado que no haya que atender a niños de la calle simplemente porque no hay niños en las calles. Ojalá algún día no tengamos que atender la miseria de los indígenas simplemente porque no hay miseria en el mundo indígena, porque hay más justicia, porque hay más igualdad. Bien, muchísimas gracias. Estaba pensando, obviamente, escuchando con mucha atención la participación de cada uno de ustedes. El tema da para que podamos tener la grande satisfacción de escuchar a ustedes en forma profunda, y esto es lo interesante, porque con ella no hacemos otra cosa sino orientar a la comunidad. Estaba pensando, decía, en la Iglesia Católica. Creo que la Iglesia Católica en la actualidad está también en crisis. Por eso me permito preguntarle a usted, señor Fernando Carrillo, que pertenece al grupo de estudios teológicos, ¿debe la Iglesia Católica modernizarse para alcanzar más seguidores? Gracias por la pregunta, don Gustavo. Creo que el Padre Dios le está hablando a través de usted. Sinceramente, la Iglesia Católica ya es hora de que abra sus ojos. A través de los siglos ha estado como el ciego de Jericó. No ha querido ver la verdadera trascendencia que tiene frente al pueblo. Se ha llenado de dogmas y tradiciones. Las tradiciones son maravillosas, como decíamos anteriormente, pero sinceramente han esclavizado a nuestro pueblo. Hablábamos también de esa maravillosa teología de la liberación, y esa es la teología que Jesús nos deja. Esa es la teología que quiere el hombre de hoy. En la Universidad Católica existe la Escuela de Teología para Laicos. Hoy muchos de los estudiantes que hemos estado ahí, que hemos pasado por ahí, somos rechazados en los grupos católicos. A pesar de tener una formación católica, somos rechazados. Muchos de los estudiantes que queremos ver a un pueblo, como lo quiere ver Eduardo, como lo quiere ver Leoncio, queremos ver a un pueblo feliz, con una libertad consciente, con una fe consciente y creciente en ese Dios que nos habla Eduardo, de la liberación, de poder mirar a nuestros hijos felices en un despertar y no con esa hambre de los niños de la calle, con ese malestar de saber que en nuestras calles existen niños traposos trabajando desde las 6 de la mañana, mientras nuestros gobernantes, yo no sé a qué se dedican, posiblemente a trotar, don Gustavo. La religión católica definitivamente tiene que dar un vuelco, porque es la llamada, en especial en nuestro pueblo, a dar ese vuelco, a abrir los ojos, a pedirle a Dios como lo hace el ciego de Jericó: déjame ver, permíteme ver. Eso es lo que tiene que hacer hoy día la religión católica. Ya no llenarnos de tanto dogma, ya no amenazarle al hombre con que se va a ir al infierno. El infierno no existe y eso está demostrado bíblicamente. Ya no atemorizarle al hombre con castigos. Dios es un Dios del amor. Jesús nos viene a presentar a un Dios papito, a un Dios Abba, a un Dios que nos ama. Y no a ese Dios castigador, justiciero. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios justiciero, a un Dios vengativo, a un Dios de castigo. Mientras en el Nuevo Testamento Jesús nos presenta a un Dios que nos ama profundamente. Mire, Martín Malverde en una de sus prédicas dice algo muy hermoso. Dice: mira, pero ¿por qué me eliges a mí si yo soy pecador? Justamente ese es el requisito para amarte. Ese es el requisito para amarte, que al hombre le hagan consciente de que Dios nos ama tal y como somos, sin castigo. Dios nos ama profundamente, nos enseña a través de nuestra vida, nos enseña a través del día a día, nos enseña a través de la mirada alegre de un niño, nos enseña a través de la sonrisa de un anciano. Ahí es donde tenemos que encontrarle a ese Dios maravilloso,
Y ahí es donde tiene que volcarse la religión católica. Volcarse, digo, totalmente. Dejar a un lado los intereses que posiblemente, yo no sé por qué los ha venido arrastrando desde tantos años y siglos atrás, y darse cuenta de que está enviada para el pueblo, no para los poderosos. Gracias, don Gustavo. Bien. Son precisamente las 8:43. Bien vale iniciar una última rueda, ya que tenemos 5, 10 y casi 15 minutos, y molestarles a ustedes también con 5 minutos para poder continuar oyéndoles, que es un gran alimento que ustedes nos están brindando, y que yo creo que es uno de los tantos objetivos que tiene Radiodifusora Tarqui con sus invitados durante todas las semanas. El objetivo hasta llegar al grupo que queremos llegar para orientar a la comunidad. Vamos exactamente con Nancy. Gracias, don Gustavo. 8:43 a.m. Doctor Andrade, ¿qué pasa con la humanidad en los actuales momentos? La Semana Santa era para la reflexión, para la meditación. Yo me acuerdo que hace no muchos años bajaban el volumen del radio en casa, no se oía casi música, y si alguna música se escuchaba era la más prudente para el caso. Hoy no. Hoy es el feriado para la playa, para la discoteca, para supuestamente en familia disfrutar de esos días de ocio. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la lectura que nos motiva? Bueno, nosotros, a pesar de ser un país no moderno, somos premodernos, no somos capitalistas. El hecho de que haya cualquier cantidad de banqueros corruptos no significa que seamos capitalistas. Para ser un país capitalista es necesario fabricar fábricas, y eso es lo que menos tenemos. Esta situación de la modernidad hay que examinarla a la luz de lo que estamos viviendo actualmente. Los latinoamericanos y particularmente los ecuatorianos somos muy noveleros. Ni siquiera somos premodernos, pero ya se actúa como posmodernos. Y una de las características justamente de la posmodernidad es el privilegio del hedonismo, del placer sobre la ética. Y ese no es un problema de Ecuador, es un problema mundial. Y se debe a la masificación, a la globalización de los mass media, que han logrado comunicarnos e indicarnos qué hacer. Solamente pensemos en la comida que se nos vende a nivel mundial, con McDonald's, y definitivamente todo lo que supone el fast food, que se llama, ¿no? Eso supone comportamientos globales. Entonces, vivimos el privilegio del hedonismo sobre la moral, digamos sobre lo ético, y eso ha debilitado enormemente conceptos fundamentales que son válidos y que son muy antiguos. Por ejemplo, Platón decía que en mente sana, cuerpo sano. Por ejemplo, el deporte para la juventud es fundamental y básico, no solamente para la juventud, para todos nosotros. El deporte supone salud física y es un buen camino para ir a la salud mental. Menos drogas, menos cigarrillo, menos alcohol. Esos son motivos de reflexión, debe ser motivo de reflexión cotidiana. Sin embargo, las transnacionales están muy preocupadas en el momento que los grupos, los sectores humanos no quieran consumir. Entonces vivimos una era de consumismo. Y es un consumismo ideológico que nos invade y nos subsume. Por una parte eso. Por otra parte hay un desfondamiento de la racionalidad. Hay una irracionalidad justamente expresada en el consumismo, pero también hay una irracionalidad expresada en la guerra. Una irracionalidad expresada en el desamor. Y una irracionalidad expresada en la injusticia, como bien se ha dicho acá, en términos universales, no es un problema local. Entonces, el asunto es de que este desfondamiento de la racionalidad va a llegar en un momento a situaciones tan graves para tener en el mundo pandillas. La pandilla de Bin Laden, la pandilla de Bush, la pandilla de cualquier otro perverso que quiera hacer daño a los demás. Y además se geste un proceso de incomunicación. Por eso es que Habermas sostenía la necesidad de
que esta racionalidad del lenguaje sea universal. Porque nosotros somos, como bien dicen los brasileros, locales, pero tenemos derecho a la universalización. Tenemos la posibilidad de apropiarnos de la técnica, de la ciencia. Los japoneses llaman glocalización, para decir que ellos también son muy originales, y eso está bien. Entonces tenemos derecho a ser universales, pero no es justo que nos globalicen. Por otra parte, hay un desencanto, diríamos que es el desencanto del desencanto. Los modernos se desencantaron de la religión y llevaron adelante un proceso de secularización impresionante. Maquiavelo, el mismo Lutero, todo lo que suponen las ideas de la modernidad eran el desencanto del rebaño, el desencanto de la carencia, el desencanto de la falta de pensamiento. Sin embargo, hoy estamos desencantados de ese desencanto, porque definitivamente la modernidad, bajo el supuesto del progreso, no ha logrado cubrir con los problemas fundamentales de los humanos. Se produce mucho, pero se desperdicia. Y lo peor de todo es que todo el producto humano va a parar en la guerra. Eso es lo más espantoso que uno puede percibir como ser humano. Entonces, esta bulia, esta indiferencia de los jóvenes y de los adultos y de todo mundo respecto a los valores, se debe justamente a que estamos agredidos permanentemente por los mass media en términos de someternos a políticas de consumo transnacional. Y en esto vale la pena entonces resistir. Y hay que resistir desde la posibilidad de lo local, desde nuestra cultura, desde nuestras costumbres, desde nuestra identidad, desde nuestro ser, ontológica y nociológicamente. Quiero decir, ontológico como ser y la posibilidad del conocimiento como práctica permanente y de vida que nosotros debemos tener. Bien, gracias, doctor. Vale la pena aclarar que los más media significa los grandes medios de comunicación. Qué bien. Esto es para importante. quienes no manejan los términos periodísticos que Es importante, para nosotros es importante. común y corriente, pero que la comunidad no tiene por qué dominarlos, pero que en este caso valía la pena aclarar. Así es. Vamos entonces, Alexis. A mí únicamente ya nos corresponde, ya faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Pedirle al padre Delgado una invitación, una reflexión, a más de las que ya hemos hecho, sobre este Jesús al que le estamos olvidando. Cómo nuestra audiencia debe integrarse a este Jesús que lo estamos dejando atrás y al que le estamos faltando al respeto con nuestro comportamiento. Yo creo, y gracias Alexis por esta pregunta, invitar a todos los creyentes que en esta Semana Santa cojamos esta última palabra que dice Jesús: Padre, encomiendo mi espíritu. Pero yo diría más bien: Padre, danos el espíritu de este Jesús. Invádenos con el espíritu de este Jesús. Este Jesús que no tuvo temor de decir lo que tenía que decir y de frente. Este Jesús que no agachó la cabeza ante la injusticia. Este Jesús con una gran capacidad de autonomía. Este Jesús que no tuvo miedo de causar escándalos, porque Jesús fue un escandaloso, incluso en el juicio que le hacen estos días y que estamos leyendo, le acusan de revoltoso. Dice, blasfemo, revoltoso. Es decir, uno que andaba haciendo motines, levantando a la gente, decía, está levantando a la gente. Acojámonos a este Jesús que nos dice: levantémonos. Dejemos a un lado la resignación. Porque si quedamos en la resignación, simplemente no va a haber resurrección. Porque la resurrección es la otra cara de la cruz. Hay cruces porque hay resignación. Hay muerte, hay injusticia porque hay resignación. Porque siempre es un grupito pequeño el que domina a los más. ¿Y cómo domina a los más? Adormeciendo, alienando, haciendo que acepte eso como voluntad, incluso a veces divina. Es el momento de rebelarnos, nosotros mismos contra nosotros mismos, por nuestra cobardía. Y Jesús nos enseña y nos dice: no sean cobardes, echen a nadar, vayan a mar más profundo. ¿Por qué se quedan chapuceando ahí nomás entre la playa y la ola? Vayan más adentro.
E ir más adentro significa profundizar nuestra vida, nuestras convicciones y luchar por ellas. Semana Santa es la reflexión, yo diría más que sobre la cruz y la muerte de Jesús, sobre su vida. Porque la cruz de Jesús es la consecuencia de una vida. No habría cruz si no hubiese habido coherencia y compromiso profundo de Jesús. La cruz es consecuencia de una vida. Y nosotros, sin duda alguna, si llevamos una vida consecuente con nuestros principios, acabaremos con cruces. Porque el sistema te pone cruces. Porque enseguida te ve como una amenaza. Que el Espíritu de Jesús liberador, hoy sobre todo en este país medio adormecido, alicaído, ¿no?, frente a los engaños, decir, sí podemos. Y cargarnos de espiritualidad. Y la espiritualidad no es cuestión de tantos rezos. Espiritualidad, o una persona es espiritual cuando cree que es posible lo que parece imposible. Cree que es posible lo que parece imposible. A veces decimos, yo no puedo cambiar. Espirituales que dicen, yo sí puedo, aunque parece imposible. No podemos cambiar esta situación que vive el país, pero mire los poderes cómo nos dominan. Espiritual el que dice, sí podemos, a pesar de las condiciones adversas. Levantemos la cabeza, se acerca nuestra liberación. Gracias. 8:54 minutos. Existe una disposición de gerencia para todos aquellos quienes laboran en la misma, en Radiodifusora Tarqui, con programaciones especiales. Por ejemplo, deberíamos haber terminado este programa, el maestro Juanito, como así es de costumbre, a 5 minutos antes de las 9 de la mañana, porque principiamos también con 5 minutos anteriores. Pero hay una salvedad cuando se trata de asuntos especialísimos, de gran interés, podemos pasarnos también unos 5 minutitos. Y esto no quiere decir que el siguiente programa quede arrestado con 5 minutos, ¿no? Coge sus 30 minutos que le toca. Yo no quiero, por ejemplo, dejar de escuchar, y voy a utilizar estos 5 minutos en el pedido, que le hiciera justo al señor Carrillo, Fernando Carrillo. Le decía la segunda parte de mi pregunta al iniciarnos en la primera tanda, en la primera vuelta. ¿Cómo podemos los cristianos acercarnos más a Cristo? De una sola manera, don Gustavo. Jesús es verbo, no sustantivo. Con nuestro diario actuar, con nuestro diario vivir. En un inicio, Eduardo decía algo maravilloso y le hacía una pregunta sobre si Jesús fue humano. Si nosotros aprendemos a caminar como ese Jesús humano, empezaremos a cambiar todos los estamentos de nuestras sociedades. Jesús, un revolucionario total, rompió todas las reglas de su religión, rompió el sabbat, tocó al muerto, todo absolutamente, desde su nacimiento hasta su muerte, rompe todas las reglas, porque muere en la cruz la vergüenza más grande de aquel entonces, ¿sí? La vergüenza más grande de aquel entonces, pero no se dan cuenta estos opresores, estos poderes que lo convierten en el mayor triunfo. En el mayor triunfo, la cruz, así como es un símbolo, un signo de muerte, hoy por hoy para muchos cristianos es el símbolo del triunfo sobre la muerte. Si no se daba la muerte en cruz de Jesús, posiblemente no se daba ese maravilloso triunfo, ¿no? De lo más recóndito del fango, llamémoslo así. Jesús saca lo mejor. Acordémonos de la parábola del hijo pródigo, en donde reacciona. Y pues esa parábola debe hacernos reaccionar hoy día a políticos, pueblo, a toda la gente. Hacernos reaccionar realmente a que podemos salir de donde estamos, de ese fango donde se encuentra nuestro pobre pueblo ecuatoriano, con tanta riqueza en el país, con tantas cosas maravillosas en el país, y caramba, cómo lo siguen hundiendo los políticos, los gobernantes. Hoy es día de ser lo que Jesús fue, verbo, no sustantivo, y por ser verbo, murió en la cruz. Gracias, don Gustavo. Uh-huh. Bien, señoras y señores, realmente nos sentimos muy satisfechos, no solo con vuestra presencia, sino con lo dicho, lo manifestado, lo analizado por cada uno de ustedes. Me siento feliz porque
Creo que en esta semana, fundamentalmente con el tema topado, hemos orientado a la comunidad. Esta comunidad que está flotando, sin saber mismo a dónde se dirige, ni qué hace, ni qué va a hacer. No encontramos líderes, no encontramos al hombre que pueda ayudarnos a salir de este estado fangoso en el que está viviendo el pueblo. Todas las esperanzas parece que se frustraron cuando, después de señalar a un nuevo mandatario del país, y creíamos que él iba a ser el que sencillamente, de acuerdo a sus ofertas, a sus pronunciamientos, a sus discursos, iba a ser el hombre que simple y llanamente haría cambiar la ruta del pueblo ecuatoriano, imprimiendo la justicia. Gracias, señores, de todo corazón. Si algo tienes que añadir tú, Alexis, tenemos 2-3 minutitos para dar paso al siguiente programa, en relación con el programa de Aguilar. Exclusivamente sobre aquello, don Gustavo, sentirnos muy honrados por la presencia de 3 brillantes analistas en un tema que realmente hay que tratarlo muchas veces con pinzas por la serie de contenidos y elementos que vienen dentro de su análisis y dentro de su exposición. Cuando vienen 3 caballeros como los que hemos contado en esta mañana, a nosotros no nos toca sino sentirnos orgullosos de la temática tratada y más aún de quienes han aceptado la invitación para el día de hoy, con el compromiso permanente de no tenerlos una vez al año, sino más continuamente. Así es. Alexis. Ojalá sí sea. No, yo lo único que nos quedaría como reflexión es que el Maestro, ese Cristo íntimo que cada uno de nosotros se entrega en Semana Santa, tiene que enseñarnos a vivir con esa cruz en los mares embravecidos que son las pasiones, las ambiciones del ser humano. Cristo tiene que enseñarnos a nosotros el camino. Y adicionalmente a ello, pensar de que la cruz, esta no es una cruz de muerte, y que nuestro trabajo no es un trabajo hacia la muerte, que la cruz que nosotros cargamos en nuestra vida es una cruz de redención y que es una cruz por la vida. Menos pesadita, ¿no? O sea, es lo que deseamos. Bien, amigos oyentes, con nuestros especiales invitados en esta mañana, el señor Eduardo Delgado, ex sacerdote salesiano, el señor Fernando Carrillo, del Grupo de Estudios Teológicos, el doctor Leoncio Andrade, catedrático universitario, profesor de filosofía de establecimientos de educación superior y media. Gracias una vez más. Muchísimas gracias.